¿Alguna vez has sentido ese tipo de soledad que no parece venir de estar solo, sino del vacío que se forma incluso cuando hay gente a tu alrededor? Esa sensación casi invisible, como un ruido de fondo constante, que empieza a formar parte de tu rutina sin pedir permiso. Si has sentido algo así, quizás esta historia hable contigo de una manera más íntima de lo que imaginas. Y, antes de que el escepticismo te haga cerrar este vídeo pensando que es solo otro desahogo aleatorio sobre la soledad, te invito a quedarte porque esta es una historia basada en la perspectiva de un psicólogo sobre la mente de un paciente, y no tiene nada que ver con consejos prefabricados, autoayuda de estantería o frases motivacionales, sino con algo que la salvó cuando hasta la realidad parecía haber renunciado: la imaginación. En aquella época, yo vivía en una ciudad grande, de esas que nunca duermen, pero que tampoco escuchan. Me despertaba todos los días con el ruido de los autobuses, de las sirenas, del vecino que gritaba por teléfono, y aún así, el silencio dentro de mí era casi ensordecedor. Es extraño decirlo silencio o ensordecedor, pero es exactamente eso. Es ese tipo de ruido interno que te hace dudar de tu propia cordura, como si el mundo siguiera girando, pero tú hubieras caído fuera del eje. Recuerdo un día específico, uno de esos días que marcan el inicio de una caída. Llovía sin parar, y la ciudad parecía reflejar lo que yo sentía. La gente pasaba apresurada, protegiéndose con paraguas negros, todos iguales, como si formaran parte de una coreografía de indiferencia. Y yo, del otro lado de la ventana, me veía reflejado en el cristal, preguntándome en qué momento había dejado de formar parte de ese movimiento. El trabajo no ayudaba. Yo iba, hacía lo que necesitaba, respondía lo mínimo posible, y volvía. El camino de vuelta era lo peor. No había nadie esperándome. Ningún sonido aparte del eco de mis propios pasos en el corredor del edificio. Y cuando abría la puerta, el apartamento parecía respirar ese aire frío y vacío, el tipo de atmósfera que te abraza con una incomodidad helada. Fue allí, en ese espacio pequeño e impersonal, donde empecé a percibir cuánto la soledad puede ser creativa o destructiva dependiendo de cómo decidas escucharla. Yo no tenía amigos cercanos, y la familia vivía lejos. Las conversaciones virtuales, cuando ocurrían, eran superficiales, llenas de frases automáticas: «Todo bien, te has desaparecido, tenemos que quedar algún día». Nadie quedaba nunca. Y fue en esa ausencia de contacto real que algo empezó a formarse en mi mente, una chispa que no esperaba. Comenzó con algo simple. Una noche, sin poder dormir, cogí un cuaderno antiguo. Siempre me había gustado escribir, pero hacía años que no tocaba un bolígrafo sin un propósito profesional. Escribí una frase cualquiera, sin pensar mucho: quizás el mundo exista solo cuando alguien lo imagina. Y aquello quedó resonando. Fue como si, en ese momento, hubiera encendido una pequeña luz dentro de la habitación. En los días siguientes, esa luz se convirtió en una especie de refugio. Empecé a crear historias, no sobre mí, sino sobre otras vidas, otras realidades posibles. Personajes que sufrían, reían, amaban y perdían, pero que siempre encontraban una manera de continuar. Poco a poco, me di cuenta de que esas creaciones no eran solo distracciones. Eran intentos de coser una parte de mí que creía perdida. Es curioso cómo la mente intenta sobrevivir cuando el corazón ya no sabe qué hacer. La imaginación se convirtió en mi única compañía, pero una compañía poderosa. Yo no lo percibía aún, pero me estaba reconstruyendo por dentro, incluso de forma casi inconsciente. Sin embargo, antes de entenderlo como un proceso de curación, vino el miedo. Un miedo extraño, casi infantil, de estar perdiendo el control. Empecé a conversar mentalmente con los personajes que creaba, a echarles de menos cuando no escribía. Y eso me asustó. Pensé: estaré volviéndome loco. Quizás tú ya hayas sentido algo parecido a aquel punto en que lo real y lo imaginario se tocan de una manera peligrosa, como dos líneas que no deberían cruzarse, pero se cruzan. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Porque, en vez de huir de esa confusión mental, decidí abrazarla. Aceptar que, quizás, mi salvación no estaba en forzarme a enfrentar lo real, sino en permitir que lo irreal me guiara hasta un nuevo entendimiento de mí mismo. En este momento, si todavía estás conmigo, es importante decir una cosa: lo que voy a contarte de aquí en adelante no es sobre huir de la realidad, sino sobre reinventarla. Sobre encontrar coraje donde nadie más mira dentro de la propia mente. Así que, si esta historia te toca, si te reconoces en algún fragmento de ella, no olvides comentar aquí abajo. Quiero saber si tú también has tenido que inventar un mundo para seguir existiendo en el tuyo. A partir de allí, mis noches dejaron de estar vacías. Encendía una luz tenue, cogía el cuaderno y escribía.
A veces, durante horas. Otras, por minutos. No tenía meta, ni pretensión. Solo lo dejaba ocurrir. Y, curiosamente, cada historia que creaba parecía devolverme un pedacito de mi propia voz. Era como si, en el silencio de la ciudad, mi imaginación empezara a hablar por mí. Pero está claro que nada de eso ocurrió de forma suave. Porque cuanto más me sumergía en ese universo inventado, más el mundo real parecía distanciarse. Empecé a olvidar compromisos, a perderme en las horas, a sentir que el tiempo pasaba de una manera diferente. Era como vivir entre dos mundos, uno que me ignoraba y otro que me acogía. Y fue en ese intermedio que algo extraordinario ocurrió. Una noche, al escribir sobre un personaje que vivía solo en un edificio antiguo, oí un sonido que venía de la pared, un golpe suave, rítmico, casi como si alguien estuviera respondiendo a mi escritura. Me quedé helado. Esperé. Y el golpe vino de nuevo. En ese instante, algo en mí despertó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba completamente solo. Claro, la razón intentó intervenir, es solo una tubería, es el vecino, es el viento, pero el corazón se negó a aceptar explicaciones lógicas. Porque, en ese momento exacto, yo quería creer que había algo allí. Que quizás mi imaginación se había vuelto tan real que había empezado a resonar más allá de la mente. Y es ahí donde la historia realmente comienza. Aquel golpe en la pared parecía un detalle insignificante, pero, en el consultorio, se convirtió en el punto de inflexión. Recuerdo el día en que el paciente, vamos a llamarlo, entró por la puerta con los ojos hundidos, el rostro pálido y un aire de quien carga el peso de un secreto. Ya lo atendía desde hacía algunas semanas, pero, en aquella sesión, había algo diferente. El silencio entre una frase y otra parecía palpitar. Cuando finalmente habló, fue casi un susurro: «Doctor, creo que lo que creo está empezando a responderme». Al principio, pensé que era una metáfora. Mucha gente usa ese tipo de lenguaje cuando intenta describir emociones profundas, la imaginación como voz, el miedo como sombra, la tristeza como alguien que los visita. Pero había algo en la manera como dijo aquello que no parecía simbólico. Él creía, de hecho, que algo o alguien estaba al otro lado de aquella pared. En la psicología, hay una línea muy fina entre la elaboración creativa y el delirio. La primera es un refugio, un modo saludable de lidiar con el dolor. El segundo, un intento desesperado del inconsciente de sobrevivir a la realidad, rompiéndola. Y, para entender cuál de los dos era el caso, era preciso escuchar de verdad. Él contó cómo, en las noches de escritura, empezó a percibir patrones. El golpe siempre ocurría cuando terminaba una frase específica, como si hubiera una comunicación invisible. «Sé que parece locura», dijo, «pero si dejo de escribir, el sonido para también. Y, a veces, cuando cambio el rumbo de la historia, él cambia de ritmo, como si estuviera en desacuerdo conmigo». Había miedo en su voz, pero también algo que me intrigó profundamente, un tipo de esperanza silenciosa. La mente humana tiene esas cosas. Crea para sobrevivir, pero, a veces, lo que crea se vuelve más real que el propio creador. Yo quería entender qué había detrás de aquel golpe. ¿Sería solo el eco de una mente exhausta, o algo más simbólico, una representación física del deseo de ser escuchado? En el transcurso de las sesiones, fuimos volviendo al punto de origen, el aislamiento. Vivía solo, en un apartamento pequeño, sin vínculos fuertes. Describía la ciudad como un lugar que lo tragaba en ruidos, pero que no lo escuchaba. Había una tristeza contenida en cada detalle de su cotidiano: el sonido del ascensor que se paraba en el piso equivocado, el zumbido del poste de afuera, el reloj que giraba de espaldas para no oír los segundos pasar. Todo en él parecía pedir silencio, pero la soledad lo obligaba a crear sonidos donde no había vida. Cierta vez, le pedí que describiera cómo se sentía cuando oía el golpe. Él respiró hondo y respondió: «Es como si alguien dijera que todavía existo». Esa frase se quedó en mí durante días. La anoté en mi cuaderno de notas clínicas, pero también en el otro, mi cuaderno personal, donde guardo las cosas que me atraviesan. Porque aquella respuesta no era solo clínica. Era humana. Cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que lo que estaba en juego no era simplemente un caso de aislamiento, sino una forma de supervivencia creativa. No usaba la imaginación como escape. La usaba como puente, una puente frágil, sí, pero aún así, un intento de cruzar el abismo de la ausencia. En las semanas siguientes, él empezó a traer los textos que escribía. Historias sobre personas que vivían en edificios iguales al suyo, personajes que escuchaban voces, que golpeaban en las paredes esperando una respuesta.
Había una belleza sombría en aquellas páginas, una especie de poesía en las entrelíneas, como si el sufrimiento hubiera encontrado una manera de respirar por medio de la ficción. Yo lo escuchaba y lo anotaba todo, pero, en el fondo, algo también empezaba a cambiar en mí. Era como si el límite entre terapeuta y observador empezara a deshacerse. Porque, a medida que él describía sus creaciones, yo percibía ecos de mí mismo, pensamientos que ya había tenido, sensaciones que ya había sentido, pero nunca dicho en voz alta. Cierta tarde, me preguntó, ¿usted cree que la imaginación puede salvarnos? Me quedé en silencio. Como psicólogo, sabía lo que debía responder, que la imaginación es un recurso de enfrentamiento, una herramienta simbólica para reorganizar el caos interno. Pero, como ser humano, no estaba tan seguro. Porque, si fuera honesto, diría que yo también vivía imaginando realidades paralelas, pequeños mundos donde el dolor tenía una forma más soportable. Entonces respondí solamente, depende de lo que llames salvación. Él sonrió, una sonrisa breve, pero verdadera. La salvación es cuando el dolor deja de doler. En ese instante, percibí que su imaginación no era una huida. Era resistencia. Un modo de luchar contra el desvanecimiento. Y fue entonces cuando él hizo algo inesperado. Dijo que había empezado a dejar notas dentro de las paredes. Saco un pedazo del reboque, bien pequeño, coloco un papel doblado y vuelvo a cerrar. Como si fuera una carta para ese otro lado. La lógica clínica mandaba a hacer sonar la alarma. Aquello podía indicar una profundización de la disociación, una señal de que el delirio empezaba a tomar cuerpo. Pero la forma como lo describía era diferente, calmada, casi ritualística, como si estuviera participando en una especie de ceremonia silenciosa de reconexión. Le pedí que me mostrara una de esas notas. Él la trajo la semana siguiente. Era un pedazo de papel amarillento, escrito a mano con una letra temblorosa. Si realmente existes, por favor, sigue golpeando. Necesito creer que no estoy solo. Fue imposible no sentir un escalofrío. No por la posibilidad de algo sobrenatural, sino por la profundidad de ese gesto. Era una súplica disfrazada de curiosidad. Una petición de existencia. En la sesión siguiente, le pregunté si el sonido continuaba. Él dijo que sí, pero ahora con intervalos diferentes. Como si esperara a que yo terminara de escribir para responder. Intenté guiarlo hacia el entendimiento simbólico de aquello. Hablé sobre el inconsciente, sobre cómo la mente crea ecos de sí misma para llenar el vacío. Él escuchó atentamente, pero después respondió con algo que me desarmó: quizás el inconsciente solo inventa lo que el alma necesita oír. Esa frase me persiguió durante noches. Empecé a cuestionarme si, en algún nivel, no era exactamente eso lo que todos hacemos: inventamos voces, memorias, mundos enteros, solo para seguir respirando. Y es aquí donde la línea empieza a deshacerse, el límite entre quien trata y quien es tratado. Porque, a medida que el paciente se sumergía en su propia creación, yo también empecé a oír cosas. No golpes, sino ecos. Quizás fuera sugestión, quizás solo cansancio. Pero, cierta madrugada, al releer las notas de las sesiones, me di cuenta de algo. Una de las frases que él había escrito en una nota: quizás el mundo exista solo cuando alguien lo imagina, era la misma que yo había encontrado meses antes en un cuaderno olvidado en mi cajón. Un cuaderno que yo había escrito años atrás, en un momento de profunda soledad. Fue cuando me di cuenta de que aquella historia quizás no era solo sobre él. Y es en ese torbellino que el verdadero poder de la imaginación empieza a revelarse. Hay una diferencia sutil entre comprender a alguien y empezar a verlo dentro de uno. Al principio, yo creía que escuchar al paciente con atención era un gesto de empatía, pero me di cuenta, con el tiempo, de que había algo más profundo y peligroso ocurriendo. Cuando escuchas a alguien durante el tiempo suficiente, la voz de esa persona empieza a ocupar espacios silenciosos en tu mente. Se instala, susurra, responde. Y yo empecé a oír incluso cuando él no estaba allí. Las sesiones se habían vuelto largas y densas. Él hablaba, yo anotaba, pero ya no sabía con certeza si las palabras que surgían en el papel eran de él o mías. Cierta vez, al final de una consulta, él me miró fijamente y dijo: «Doctor, creo que sé quién está golpeando al otro lado de la pared». El modo como dijo aquello, con una serenidad casi hipnótica, me dejó sin reacción. Le pregunté quién era, pero él solo respondió: «Alguien que escribe conmigo». Esas palabras quedaron reverberando en mi cabeza durante días. Y cuanto más intentaba alejar el pensamiento, más se volvía insistente. Esa misma noche, al revisar mis informes, noté una coincidencia inquietante. Yo también escribía por la noche,
a la misma hora en que él decía oír los golpes. Durante la semana siguiente, el sonido volvió. No en la pared de mi consultorio, sino en la de mi propio apartamento. Un golpe débil, rítmico, como si imitara el compás de una respiración. Al principio, pensé que era sugestión, resultado del cansancio. Yo estaba sobrecargado, agotado emocionalmente, inmerso demasiado en el dolor de los otros. Pero el sonido persistía, incluso cuando intentaba ignorarlo. Escribí en mi diario clínico: el paciente cree que algo responde a su escritura. Y sí, en alguna medida, esa creencia es compartida, inconscientemente, entre nosotros. La psicología llama a esto transferencia cuando emociones y patrones de un paciente son proyectados sobre el terapeuta. Pero había algo diferente esta vez. No era solo transferencia. Era simetría. Empecé a soñar con los textos de A Sueños Nítidos, casi cinematográficos. Veía sus historias cobrar vida, personajes caminando por las calles de la ciudad, rostros que se parecían a los míos, apartamentos idénticos al mío. Había un detalle que se repetía: en todos los sueños, yo oía el mismo golpe. Siempre 3 toques seguidos, y después silencio. Me despertaba sudando, confundido, con la sensación de que el mundo real estaba un poco desalineado. En el espejo, el reflejo parecía retrasado, como si la imagen demorara un segundo más en acompañarme. Cosas pequeñas empezaron a cambiar la posición de los objetos, el olor del café, la luz del corredor. Era como si el ambiente se hubiera vuelto consciente, reaccionando a mí. En la sesión siguiente, me preguntó algo que me desarmó: «Doctor, ¿usted ya se ha sentido dentro de la mente de otra persona?». Me quedé sin respuesta. Él continuó: «Es que, a veces, cuando escribo, siento como si alguien me estuviera observando, pero no desde fuera, desde dentro. Como si alguien me estuviera creando al mismo tiempo que yo lo imagino». Había una calma aterradora en su voz, una lucidez que desafiaba cualquier diagnóstico. Intenté racionalizar, pero la frontera entre realidad clínica y experiencia subjetiva ya se había disuelto. Solo pregunté: «¿Y quién crees que es esa persona que te observa?». Él respondió: «Usted». El silencio que siguió fue denso, casi físico. Un peso en el aire. No pude decir nada. Porque, en el fondo, parte de mí lo creyó. En los días siguientes, la sensación de reflejo aumentó. Todo lo que él describía parecía encontrar eco en mi propia rutina. Cuando hablaba de despertarse cansado, yo también pasaba noches en vela. Cuando mencionaba ver sombras en el rincón de la habitación, yo también las veía. La frontera entre quien trataba y quien era tratado se estaba deshaciendo frente a mí. En un esfuerzo por recuperar el control, empecé a grabar las sesiones. Necesitaba pruebas de que aquello era real, de que no estaba alucinando. Al escuchar las grabaciones después, noté algo que me heló la sangre. En varias partes, entre las conversaciones, había un sonido bajo 3 golpes, casi imperceptibles. Siempre el mismo ritmo. Dejé de escuchar las cintas después de la tercera. A partir de allí, las sesiones se volvieron un espejo de doble cara. Contaba sus experiencias con los golpes, y yo anotaba, pero cada palabra parecía un reflejo distorsionado de mis propias vivencias. Él decía que ahora sentía la presencia como una compañía constante, una especie de energía que lo inspiraba a escribir. Yo lo escuchaba y, secretamente, deseaba lo mismo: una presencia que me sacara del letargo de lo real, que me hiciera sentir algo nuevamente. En ese momento, ya no era solo un estudio de caso. Era una convivencia íntima entre 2 mentes cansadas intentando sobrevivir a la ausencia. Hubo un día, sin embargo, en que todo cambió de forma definitiva. Él llegó al consultorio con un sobre. Dijo que era la última nota que dejaría en la pared. «Después de esto, creo que ya no necesitaré escribir», murmuró. Le pedí que me mostrara el contenido. Era una hoja simple, con una única frase: «Si tú también me oyes, escríbeme de vuelta». Esa frase me golpeó con fuerza. Por impulso, respondí: «¿Y si ya estuviera escribiendo?». Él me miró fijamente, y el silencio que siguió pareció una confirmación. Esa noche, escribí en mi diario algo que nunca tuve el coraje de mostrar a nadie. Ya no sé quién está creando a quién. A veces pienso que el paciente es el autor y yo soy el personaje. Otras veces, creo que ambos somos invenciones de un mismo pensamiento que nos observa desde fuera. La imaginación, me di cuenta, no es solo una herramienta de escape. Es una fuerza viva, autónoma, capaz de reconstruir realidades cuando las antiguas ya no soportan el peso de la existencia.
Y quizás ese sea el verdadero poder que tanto intentamos entender, la capacidad de la mente de recrearse a sí misma cuando todo lo demás se derrumba. Pero todavía había algo que no comprendía. Y lo que ocurrió a continuación superó cualquier explicación racional. En la siguiente sesión, A no apareció. Ningún aviso, ningún mensaje. Llamé, envié un correo electrónico, nada. Al día siguiente, fui hasta su dirección. El portero dijo que el apartamento estaba cerrado con llave y que no lo veían desde hacía días. Fue entonces cuando, frente a la puerta cerrada, yo oí 3 golpes. Secos, firmes, idénticos a los que resonaban en mis paredes. Y si ya has vivido algo que parecía demasiada coincidencia para ser solo casualidad, comenta aquí abajo. Quiero saber si tú también has sentido que la realidad te observaba de vuelta. La puerta del apartamento estaba cerrada con llave. 3 golpes, el mismo sonido preciso, resonaron del otro lado como si respondieran a mi presencia. Esperé, con el corazón acelerado, el oído pegado a la madera. Ningún sonido después de eso. Ninguna voz. Solo el silencio de una ciudad que seguía viva, indiferente, mientras algo en mí se hacía pedazos. Llamé al portero, le pedí que abriera la puerta. Él dudó, pero la mirada que yo debía estar cargando lo convenció. Cuando entramos, el aire tenía un olor metálico, frío, como el de un lugar que guardó palabras no dichas. El apartamento era simple, pero cada objeto parecía colocado con una precisión obsesiva: los libros alineados, el bolígrafo sobre la mesa, el cuaderno abierto. Y fue eso lo que me atrapó, el cuaderno. Estaba sobre el escritorio, con una única página escrita. Las letras eran las mismas de A, pero la frase no parecía dirigida a nadie, parecía dirigida a mí. Si llegaste hasta aquí, es porque la historia ya te eligió. Cerré el cuaderno con una mezcla de miedo y fascinación. Miré a mi alrededor, intentando entender qué estaba pasando. Nada de señales de lucha, nada de desorden. Solo ausencia. La sensación era de que él se había disuelto, no había huido, no había desaparecido, sino que simplemente había dejado de existir en ese plano. En los días siguientes, el silencio se apoderó del consultorio. Ningún paciente nuevo, ninguna llamada. El sonido de los golpes cesó, pero el vacío que quedó era más fuerte que cualquier ruido. Empecé a releer mis informes, las notas, los fragmentos de las sesiones grabadas. Y, a medida que me sumergía en ese material, algo aterrador se revelaba. Ciertas frases, ciertos patrones de escritura, coincidían con cosas que yo había registrado en mi diario personal incluso antes de conocer a. Era como si nuestras historias estuvieran entrelazadas desde el principio, como si él fuera una proyección, una forma que mi mente encontró para traducir aquello que yo mismo no quería enfrentar. Pero había un detalle que no podía ser ignorado. En una de las páginas del cuaderno que él dejó, encontré una fecha, 14 de marzo de 2017, el mismo día en que yo había escrito, por primera vez, la frase: quizás el mundo exista solo cuando alguien lo imagina. La coincidencia era imposible. Empecé a investigar. Revolví archivos, busqué su nombre en registros, redes sociales, cualquier pista que confirmara que había existido fuera de mis sesiones. Pero nada. Ningún archivo, ningún historial de pago, ninguna mención a él en ningún lugar. Era como si yo hubiera inventado a ese paciente. ¿Y si lo hubiera hecho? Esa pregunta empezó a perseguirme. Al principio, intenté racionalizar: quizás algún error administrativo, quizás lapsos de memoria causados por el estrés. Pero, en el fondo, yo sabía que no era solo eso. Porque, cuanto más intentaba probar que él había existido, más el mundo a mi alrededor parecía ceder, como si se estuviera reescribiendo para borrar las pruebas. Empecé a dudar de mi propia cordura. Mis colegas notaron mi comportamiento extraño, me sugirieron que tomara una licencia. Acepté. Pero el tiempo lejos del consultorio no trajo alivio. Trajo más silencio. La soledad que antes observaba en los otros ahora me habitaba por completo. Y, en medio de ese vacío, la imaginación volvió a llamarme. Al principio, resistí. Pero, una noche, el impulso fue más fuerte. Cogí el cuaderno de A y empecé a escribir en el mismo tono, con la misma caligrafía temblorosa que él usaba. Escribí lo que sentía, lo que veía, lo que recordaba o creía recordar. Y, conforme las palabras se acumulaban, me di cuenta de algo. Cuanto más escribía, más la sensación de presencia volvía. Los golpes recomenzaron. 3 toques. Pausa. 3 más. Esta vez, sin embargo, no sentí miedo. Sentí compañía.
Quizás eso era lo que había intentado mostrarme desde el principio, que la imaginación no era una huida, sino un portal. Un lugar donde lo que se perdió podía seguir existiendo, aunque fuera en forma de recuerdo reinventado. Los días se mezclaron. Escribía por la mañana, leía por la noche. Empecé a notar que el texto ganaba una cadencia propia, como si alguien lo completara cuando me dormía. Ciertas palabras aparecían en las páginas sin que recordara haberlas escrito. Frases enteras surgían entre párrafos míos, siempre con la misma caligrafía de A. Fue entonces cuando comprendí algo que lo cambiaría todo. La imaginación no era mía. Era nuestra. Dos fragmentos de una misma conciencia, intentando mantenerse vivos. Y cuanto más aceptaba eso, más el mundo real se volvía maleable. Las luces de la ciudad parecían palpitar al mismo ritmo de los golpes. El sonido del metro, de los pasos, de la lluvia, todo parecía responder a algo dentro de mí. Era como si me hubiera vuelto parte de una sinfonía silenciosa que siempre había estado allí, esperando ser oída. Pero, junto con esa sensación de pertenencia, vino también el peligro. Porque, al mismo tiempo que me sentía vivo, empezaba a perder la noción de dónde terminaba la mente y empezaba el mundo. En un momento de lucidez, volví al consultorio. Necesitaba registrar todo, dar forma al caos. Cogí la grabadora, la encendí y empecé a hablar, describiendo cada detalle, la historia de A, los golpes, el cuaderno, las coincidencias. Hablé durante horas. Cuando terminé, sentí un peso salir de mi pecho. Pero, al reproducir el audio, noté algo que me heló. Mi voz no estaba sola. Entre mis frases, otra voz, calmada, idéntica a la de A, decía: sabía que me escribirías de vuelta. Borré el archivo, pero el sonido siguió resonando en mi cabeza. Y fue entonces cuando entendí. A nunca había sido solo un paciente. Él era la personificación de mi propia soledad, un fragmento de la mente que ganó forma para obligarme a escuchar lo que intentaba silenciar. El golpe en la pared era el grito ahogado de una parte de mí pidiendo reconocimiento. Y la imaginación, al fin y al cabo, era el único idioma que ese dolor sabía hablar. Si estás oyendo esta historia y sientes que algo dentro de ti también intenta comunicarse, no lo ignores. A veces, lo que llamamos locura es solo la mente intentando encontrar una manera poética de pedir ayuda. Pensé en terminar todo allí: el caso, el cuaderno, la narrativa. Pero algo dentro de mí me lo impidió. Porque, incluso entendiendo que era una creación, todavía lo echaba de menos. Y la nostalgia, me di cuenta, es la forma más cruel de realidad que existe. Y es aquí donde la historia cambia de rumbo, porque lo que ocurre cuando la imaginación gana voluntad propia, cuando lo que inventamos empieza a existir por su cuenta, va mucho más allá de lo que la ciencia puede explicar. Quédate conmigo hasta el final. Porque lo que viene ahora no es ya sobre un paciente, ni sobre un psicólogo. Es sobre todos nosotros y el poder invisible que habita en el silencio entre lo real y lo imaginario. Si esta historia te hizo pensar, comenta aquí abajo. Quiero saber, ¿hasta dónde llegarías para no sentirte solo? Los días posteriores a ese descubrimiento fueron extraños. La ciudad seguía con su ritmo indiferente, pero yo ya no estaba en ella de la misma forma. Todo parecía doblado, duplicado, como si el espacio y el tiempo hubieran adquirido una textura diferente, más maleable. Las calles que antes me tragaban ahora parecían palpitar con una cadencia que yo podía oír, entender, casi anticipar. El cuaderno de A estaba sobre el escritorio. Dudé antes de tocarlo, sintiendo la responsabilidad de lidiar con algo que, de cierto modo, era más que páginas y tinta, era la manifestación física de un fragmento de mi propia mente. Al abrirlo, noté que habían surgido nuevas frases, aquellas que no recordaba haber escrito. Y, entre ellas, una particularmente clara. Cuando aceptamos nuestra imaginación como puente, ya no hay soledad que nos consuma. Fue en ese momento que comprendí la profundidad de lo que ocurría. La imaginación no era una huida. Era una herramienta de supervivencia, un mecanismo de resiliencia que permite que la mente se reconstruya incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Durante semanas, empecé a experimentar. Escribía con plena conciencia de que no estaba solo. Cada palabra se convertía en diálogo, no con alguien externo, sino con partes de mí que antes permanecían calladas. La soledad no desapareció, pero cambió de forma, dejó de ser un vacío opresor y pasó a ser un espacio de creación. Empecé a observar mi propia rutina con ojos diferentes. El ruido de la ciudad, que antes era un recordatorio constante de indiferencia, ahora se volvía la banda sonora de un mundo que podía ser reinventado. Cada golpe en la pared imaginaria, cada sonido de pasos,
lluvia o viento se transformaba en una nota de una sinfonía que estaba aprendiendo a dirigir. Recuerdo una noche en particular. El apartamento estaba silencioso, solo el sonido lejano de un metro y el zumbido del poste de afuera. Cogí el cuaderno y empecé a escribir sin un objetivo definido. Las palabras fluían de manera casi automática, formando historias dentro de historias, personajes que reflejaban mis propias dudas y esperanzas. Y, entonces, me di cuenta, estaba sonriendo. Una sonrisa que hacía mucho no aparecía. La resiliencia humana, aprendí, no se manifiesta solo al enfrentar lo real de frente. A veces, se revela en el coraje de inventar una nueva realidad, aunque sea temporal, aunque sea solo dentro de la propia mente. Porque, al crear, se reinventa el yo que parecía perdido, se le da voz al silencio que parecía imposible de llenar, y se encuentra compañía donde antes solo había ausencia. A lo largo de las semanas, noté que mi relación con A también había cambiado. Él se había convertido, al mismo tiempo, en mi reflejo y en mi guía. Aprendí a escuchar sin miedo, a escribir sin dudar, a sentir sin necesidad de explicación. El paciente que quizás nunca existió fuera de lo imaginario me enseñó algo vital, que la mente tiene formas invisibles de salvarse, y que esas formas no necesitan ser comprendidas por otros para funcionar. Las notas, los golpes, las voces, todos ellos se volvieron símbolos de que incluso en los momentos más oscuros, cuando la realidad parece insuficiente, hay algo dentro de nosotros capaz de construir puentes hacia un lugar seguro. Un lugar donde el dolor es reconocido, pero no domina. Donde la soledad se transforma en diálogo, aunque sea solo entre fragmentos de nosotros mismos. Y entonces me di cuenta de otra cosa, no era solo mi mente la que se salvaba. Cada lector, cada espectador que sigue esta historia, puede experimentar lo mismo. Porque la imaginación es democrática, invisible y poderosa. Nos da el derecho de crear mundos, explorar emociones y encontrarnos en lugares que la realidad, muchas veces, rechaza. Si estás oyendo esto ahora, sabes de lo que hablo. Quizás hayas sentido la ausencia de alguien, la distancia de un mundo indiferente, la imposibilidad de ser totalmente comprendido. Y, aún así, quizás tú también tengas la oportunidad de salvarte. No con fórmulas prefabricadas, no con frases motivacionales, sino con el coraje de inventar, de imaginar, de ser entero, aunque sea solo dentro de tu mente. La imaginación me salvó, y sigue salvándome. Es una herramienta invisible, silenciosa, pero de un poder inigualable. Me permitió entender que la cordura no se mide solo por el contacto con la realidad objetiva, sino por la capacidad de crear y habitar mundos que nos mantienen vivos cuando todo lo demás parece insuficiente. Hoy, la soledad todavía existe. La ciudad todavía ruge. Pero yo aprendí a caminar dentro de mi propio universo paralelo, a dialogar con los ecos de mi mente, a escribir cartas invisibles para mundos que solo yo puedo ver. Y, en ese proceso, me di cuenta de que la verdadera fuerza no está en resistir a la ausencia o al dolor, sino en aceptar la imaginación como un refugio y, al mismo tiempo, como un arma poderosa de supervivencia emocional. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en la fuerza de tu propia mente, deja un comentario. Comparte este vídeo con alguien que sientas que necesita oír esto. Dale me gusta para que más personas puedan descubrir que, incluso en la más profunda soledad, hay una herramienta invisible capaz de salvar. Y, sobre todo, suscríbete para seguir acompañando historias que exploran el poder humano de formas inesperadas. Porque, al final, la salvación no vino de enfrentar la realidad cruda. Vino del coraje de inventar una nueva realidad, del coraje de imaginar, y en esa invención, reencontré la vida que creía haber perdido. Y quizás tú también puedas.